buenos días, dependiendo de donde nos encontremos. Un gusto estar aquí hoy con ustedes. Le damos la bienvenida y mi nombre es Nelson Palmero Durán y tengo el placer y el orgullo hoy de ser el moderador de este webinar y esta actividad, el cual nosotros desde Uniquemia hemos organizado para compartir y brindarle conocimiento sobre lo que venimos trabajando en el concepto de la universidad corporativa en Internet, a la cual denominamos Uniquemia Learning Experience. Con mucho entusiasmo les comento que Uniquemia se enfoca en abordar los desafíos de formación y desarrollo en las organizaciones, y por ello, dentro de este concepto marco del Uniquemia Learning Experience, están incorporados dos taxonomías donde se agrupan un conjunto de habilidades, las cuales tenemos experiencia y nos llena de satisfacción brindárselas a ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre una de ellas, la denominada habilidades para la ejecución efectiva y segura. Y para ello tenemos al profesor Osvaldo Lorenzo, a quien les voy a presentar en este momento. El profesor Osvaldo es experto en el área de tecnología. Por favor, ¿me escuchan correctamente? Sí, te escuchamos, Nelson. Sí, ok. El profesor Osvaldo, experto en el área de tecnología, autor y consultor, experto en estrategia digital, innovación y procesos de negocio, tanto en los sectores industriales como en el sector de servicio. Actualmente es socio y fundador, director de Uniquemia. También es profesor en Deusto Business School en España, profesor visitante en Manchester Business School en el Reino Unido. Anteriormente actuó como profesor y director académico en el Master in Supply Chain y también en el Master in Management del IE Business School en España, y cuenta con un MBA por el IESA y un PhD por Warwick Business School. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al profesor Osvaldo Lorenzo para que profundice sobre este tema al cual hoy nos convoca. Muchas gracias, Nelson. ¿Pueden escucharme y puedes ver las diapositivas? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Osvaldo. Sí, Vale, perfecto. perfecto. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar donde queremos presentar desde Uniquemia este grupo de habilidades que hemos integrado a través del nombre Habilidades para la Ejecución Efectiva y Segura en las Organizaciones, ¿vale? Como bien decía Nelson, pues es uno de los dos grupos de actividades o de habilidades que conforman nuestra librería de contenidos y conocimientos en Uniquemia Learning Experience, y donde, bueno, llevamos y tenemos una experiencia con múltiples empresas en Latinoamérica y también en Europa, ¿no? Particularmente en España, trabajando estos dos grupos de habilidades en múltiples sectores, ¿vale? En el día de hoy nos vamos a concentrar en las habilidades para la ejecución efectiva y segura de las organizaciones, ¿no? Y me gustaría comenzar la presentación con esta frase que dijeron una vez Kaplan y Norton, que como saben son profesores de Harvard y los creadores del Balanced Scorecard, y que dijeron algo así como el valor se crea en los procesos de la empresa, ¿no? Value is created through business processes, y que en el Balance Scorecard se traslada perfectamente, ¿no? Es decir, voy a usar el puntero, si me permiten un momento, cuando vemos un ejemplo del Balance Scorecard, por ejemplo, para el modelo de negocio de las líneas aéreas de low cost, simplemente un ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero es traerlo acá para recordar que en mapas estratégicos o en modelos de negocio, obviamente nos interesa generar ingresos y rentabilidad para los socios. Nos interesa, esto se logra, ¿no? A través de la satisfacción de los clientes, y esa satisfacción de los clientes se logra a través de la ejecución de los procesos que requieren innovación y mejora continua, ¿no? Básicamente, en esta escalera o en este marco de causa y efecto, digamos, la perspectiva de proceso desde el Balance Scorecard
si la vemos incluso desde otros modelos como el European Foundation for Quality Management, o lo vemos en el Business Model Canvas de Osterwalder, en todas ellas vemos que los procesos de negocio, las actividades, los recursos, son una parte fundamental, muchas veces en el centro del modelo, ¿vale? De tal manera que el valor se crea en los procesos de la empresa, nos permite justificar de manera real de que las operaciones en las organizaciones, la ejecución en las organizaciones es una parte fundamental, es la parte fundamental para la creación de valor, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un consenso, ¿no? La mayoría de las personas reconocen que la ejecución es una habilidad crítica para lograr los objetivos de la organización, y desde Uniquemia hemos definido esa habilidad, ese concepto de habilidad de ejecución como un conjunto de habilidades que permiten realizar dos acciones claves. En primer lugar, implementar de manera ágil proyectos, y en segundo lugar, operar procesos y tecnologías de una manera efectiva y segura, ¿no? Hacer estas dos cosas de una manera efectiva y segura. Bien interesante, porque cuando hablamos de implementar o de la habilidad de ejecución basada en dos grandes pilares, la implementación ágil de proyectos. Los proyectos se han convertido en una disciplina dentro del management, de la gestión de empresas, que aunque viniendo desde la ingeniería, ¿no? Desde proyectos grandes de construcción o proyectos grandes de ingeniería, pues se ha convertido en una disciplina fundamental y crítica en la gestión de las empresas y de las organizaciones, y particularmente el nuevo movimiento, el movimiento más reciente de la agilidad, ¿sí? De tal manera que implementar proyectos de manera ágil se ha convertido en la base fundamental de la ejecución de la estrategia de cualquier empresa, y luego operar en el día a día los procesos que surgen de esos proyectos y las tecnologías que operan esos procesos que surgen de muchos de esos proyectos, operarlos de manera efectiva y segura se convierte en la segunda fase, en el segundo pilar de una habilidad de ejecución que requieren las empresas para ser exitosas, para lograr sus objetivos estratégicos. Definimos, definimos efectividad, o decimos que la ejecución debe ser efectiva y segura, porque creemos que realmente, por una parte, necesitamos eficacia, es decir, y si vamos a la definición de Stephen Covey de efectividad, ¿no? Visto como el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, necesitamos ambas cosas en la ejecución de las operaciones en una empresa, pero también necesitamos seguridad, ¿no? Y más aún ahora con con los ciberataques o con la amenaza real que existe para todas las empresas, desde grandes, medianas y pequeñas, en relación a los ciberataques, ¿no? De tal manera que operar de una manera segura se está convirtiendo también en una habilidad crítica para las organizaciones, no solo desde el punto de vista de tener recursos que permitan crear el firewall técnico, ¿no? De la ciberseguridad o de las amenazas que puedan tener las operaciones, sino también crear una cultura de seguridad en la ejecución, porque muchas de estas amenazas se hacen realidad por el bajo conocimiento y las bajas habilidades que tienen los empleados y los colaboradores a la hora de evitar que alguna de esas amenazas, ¿no? A través de un phishing, o a través de un virus, o a través de un ransomware, puedan atentar contra la operación de una organización. Entonces, desde esta perspectiva, este es el marco que nos une hoy en esta reunión, y que desde Uniquemia hemos estado construyendo, ¿no? Desde nuestra experiencia, básicamente, definimos las habilidades claves para la ejecución efectiva y segura en torno a 6 grupos de habilidades. Cuando hablo de habilidades en este marco, me gustaría aclarar que estamos hablando tanto de habilidades como de conocimiento, ¿no? Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, de la habilidad 1 asociada a implementación y gestión de proyectos, que está acá arriba, ¿sí? Pues estamos hablando de que necesito habilidades de metodologías y métodos y técnicas para ser más ágil, pero obviamente también necesito conocimientos asociados a qué es un proyecto, cuáles son los factores críticos para ejecutar un proyecto, entre otras, ¿no? Entonces, realmente podríamos hablar de un conjunto de habilidades y conocimientos clave para la ejecución efectiva y segura en las organizaciones. Entonces, en nuestro marco, este conjunto de habilidades se organizan en seis procesos o grupos de habilidades: la implementación y gestión de proyectos,
como lo pueden ver hasta arriba, porque la implementación y gestión de proyectos ocurre en toda la organización, es muy transversal, ¿sí? Dentro de ese conjunto de procesos, tenemos que operar dentro de la cadena de suministro. Vamos a ver algunas de esos procesos, subprocesos y habilidades alrededor de la cadena de suministro, ¿ok? Pero una vez que aprovisionamos, manufacturamos o hacemos la manufactura, la logística y entregamos esos productos o servicios, tenemos luego que hacer un proceso de postventa o incluso de servicio para la entrega final, ¿sí? Y, y eso nos ha llevado también desde nuestra experiencia atendiendo muchas empresas en el sector servicios como banca, seguros, entre otras, a delimitar un grupo de habilidades y conocimiento alrededor de las operaciones de servicios, ¿sí? En estas dos, como pueden observar acá, tanto en la operación de la cadena de suministro, digamos, desde un punto de vista más industrial o de transformación, ¿no? De materias primas a productos o de recursos a servicios, y en las operaciones más de servicio en sí mismo, de interacción directa con clientes, en ambas es muy importante en este momento tener habilidades y conocimientos alrededor de la ciberseguridad para las operaciones de la empresa, ¿sí? En estos dos ámbitos, básicamente, ¿no? En la logística, en la cadena de suministro, estamos viendo mucha vulnerabilidad. De hecho, es uno de los sectores que está siendo más atacado, porque al final las cadenas de suministro pues permiten entrar, ¿no? O atacar a un proveedor me puede permitir entrar a otra industria o a otro miembro de ese ecosistema de la cadena de suministro. Es una de las vulnerabilidades más importantes ahora mismo en la cadena de suministro, de tal manera que la ciberseguridad como habilidad y conocimiento es clave para la operación de transformación, pero también es clave en la operación de servicio, ¿no? Es decir, al final, la atención al cliente, el servicio al cliente tiene que también llevar a no solamente a la satisfacción del cliente a través de una operación de calidad, rápida, conveniente, ¿no? Como pueden ser los atributos claves a la hora de hablar de servicio, sino también segura, ¿no? Porque el cliente, tenemos que ayudar incluso al cliente a evitar que él sea también un foco de ataque, ¿no? Tenemos también que educar al cliente o ayudarle a tener una mejor cultura de ciberseguridad, ¿no? De hecho, vemos en muchos bancos, empresas de seguro, empresas de servicio, ¿no? Las mismas empresas de e-commerce dándonos muy buenas prácticas o dándonos buenas prácticas, ciertas notificaciones, emails, publicidad en su web para ayudar al cliente a protegerse a sí mismo también, ¿no? De tal manera que operar en la cadena de suministro, operar en los servicios, requiere el desarrollo de habilidades de ciberseguridad, no solamente desde el punto de vista técnico, que sí, por supuesto que sí, pero sino también desde el punto de vista que los empleados y colaboradores que están operando en cada uno de estos procesos puedan también ser un firewall humano de cara a proteger los procesos de la organización, pero también ayudar a concienciar a los clientes en mejores prácticas para protegerlos a ellos mismos, y al protegerlos a ellos mismos nos estamos protegiendo nosotros como empresa, ¿vale? Y finalmente, tenemos abajo otras dos habilidades claves, que son el uso de aplicaciones que mejoran la productividad en la oficina y el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. Es decir, cuando hablamos de una ejecución efectiva y segura, tenemos que hablar en primer lugar de la necesidad de ser más productivos a nuestros empleados y colaboradores a través del uso de herramientas que pueden ser asociadas a marcas específicas, ¿no? Suite de productividad, bien sea de Microsoft o de Google o de cualquier otra, ¿sí? Y aquí estamos también teniendo mucha demanda, ¿no? Tanto cosas básicas como páginas, perdón, manejo de hojas de Excel o Power BI, por mencionar algunas herramientas que están siendo muy demandadas en este momento. Las empresas están queriendo formar a sus empleados en conocimiento de habilidades de herramientas específicas, ¿sí? Y, y por otro lugar, el uso de la inteligencia artificial en análisis de datos como base fundamental para lograr una mejor operación, más eficiente, pero también una operación con un mejor servicio, más personalización, ¿no? Más customización a las necesidades reales de nuestros clientes. De tal manera que desde nuestra perspectiva, de nuevo, de nuestra experiencia atendiendo a múltiples empresas tanto en Latinoamérica como en España, conseguimos aglutinar, ¿no? Construir esta taxonomía, como bien decía Nelson, de habilidades claves para la ejecución efectiva y segura alrededor de 6, ¿no? La repito: implementación y gestión de proyectos, operaciones de cadena de suministro, operaciones de servicios, ciberseguridad, uso de aplicaciones que mejoran la productividad en la oficina y uso de aplicaciones de inteligencia artificial y analítica de datos, ¿no? Básicamente.
Bueno, con esta introducción, me gustaría ir brevemente en cada una de estos conjuntos de habilidades y luego dejamos un espacio para preguntas, ¿no? Entonces, en las habilidades de la gestión de proyectos, venimos observando, ¿no? Y además lo dicen varios estudios que las empresas están apostando mucho por la formación en gestión de proyectos. 61% de las organizaciones ofrece algún tipo de capacitación en gestión de proyectos y 47% ha hecho un esfuerzo adicional y ha establecido un camino claro para desarrollar carreras en gestión de proyectos. En nuestro caso en particular, creo que podemos decirlo, ¿no? Aquí, Nelson, podemos decir que gestión de proyectos es una de nuestros cursos o nuestra temática de desarrollo de habilidades más demandado, ¿no? Tanto en programas abiertos como en programas específicos para empresas. Bueno, aquí básicamente lo que nosotros sugerimos es que es muy importante aprender la terminología, las técnicas claves, las metodologías ágiles, los principales problemas que pueden ocurrir en un proyecto, es decir, saber gestionar riesgos, incertidumbres, aplicar protocolos de comunicación claves, comprender los roles y necesidades de los miembros del equipo para poder implementar proyectos de manera efectiva y segura, ¿no? Son algunos de los elementos, tanto desde el punto de vista de conocimiento como de habilidades que reforzamos mucho en nuestros procesos de formación, ¿no? Y avanzando hacia las habilidades de la operación en la cadena de suministro, bueno, aquí básicamente desde el confinamiento por el COVID hemos visto un desarrollo increíble de mayor demanda, más necesidades de puestos de trabajo, más oferta de puestos de trabajo alrededor de las áreas logísticas, todo el tema con la pandemia, y esto se ha mantenido, ¿no? Se ha desarrollado toda una cultura, se ha expandido la cultura del comprar para que te lo lleven a casa, ¿sí? Buscando la conveniencia, la facilidad, o incluso disfrutar desde casa diferentes tipos de servicios o productos. Y esto ha incrementado muchísimo la demanda alrededor de los puestos de trabajo de logística y también, obviamente, de los puestos de trabajo de logística y también de servicio, ¿no? Es importante también destacar que por el mismo efecto de la pandemia y también por diferentes otros estímulos negativos que han venido ocurriendo, como la guerra de Ucrania y Rusia, por mencionar un ejemplo, pues estamos teniendo retos también de rupturas en la cadena de suministro, lo cual está requiriendo o ha requerido el desarrollo de habilidades adicionales en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la gestión de incertidumbre de riesgo en la cadena de suministro, una mejor planificación del match entre demanda y supply, ¿no? El Sales and Operation Planning, para lograr una mejor sincronización, evitar roturas de stock, etcétera, ¿no? Gestionar mejor los inventarios, ¿no? Todas estas habilidades han venido creciendo de manera significativa en las organizaciones en los últimos años. Y lo vemos incluso en varias estadísticas, ¿no? Esto es un artículo del diario La Expansión de enero del 2023, ¿no? Donde se perfilan los puestos de trabajo más demandados y donde vemos que logística y transporte son los sectores que más tiran del empleo en este año 2023, a pesar de que es un año con complicaciones desde el punto de vista económico, ¿no? En un estudio de Logistic World y Manpower, se hablan de las habilidades más demandadas en el sector logístico y se menciona la siguiente, ¿no? Me gustaría comentarla, ¿no? Pensamiento estratégico desde una perspectiva de contingencia, es decir, necesitamos que las personas que trabajan en la cadena de suministro y en la logística tengan una visión de bosque, ¿no? Y esa visión de bosque le permita ver con anticipación posibles problemas y definir planes de contingencia. En segundo lugar, se necesita que las personas en las áreas logísticas y de operaciones tengan unas buenas habilidades de organización, ¿no? Sobre todo de cara al almacenamiento, la gestión de las mercancías, las rutas del transporte, etcétera. También, y debido a que tenemos que gestionar con múltiples actores, negociar con diferentes stakeholders, trabajar multiculturalmente, eh, las habilidades de comunicación son fundamentales. Y, perdona que me ha salido aquí un mensajito de Zoom que ya he borrado. Y las habilidades de comunicación son fundamentales en logística, por cierto, la gente que tiene muy buenas hard skill o habilidades técnicas duras, como logística, proyectos, ingeniería, estamos teniendo mucha demanda también en temas de habilidades de comunicación para reforzar esta parte en su conjunto de skills, ¿sí? Punto 4, resolución de problemas.
no solamente hay que gestionar los riesgos y las contingencias, sino que muchas veces ocurren cosas imprevistas y necesitamos entonces tener rapidez de respuesta, capacidad de pensar en un riesgo, una situación que ocurrió de repente, no como, no como, no como un problema, sino como una oportunidad que hay que solucionar, ¿sí? Esta actitud y esta perspectiva es fundamental, según este estudio. Y finalmente la tolerancia al estrés, ¿no? Tanto inteligencia emocional como trabajar bajo presión, que no, yo diría que no es solo para el sector logístico, lo estamos viendo en diferentes sectores, y la inteligencia emocional y la gestión del estrés son claves en un entorno tan exponencial, tan volátil, ¿no? De tanta incertidumbre, ¿no? Por cierto, estamos lanzando ahora mismo un curso de gestión de inteligencia emocional, perdón, en la práctica con uno de nuestros aliados que está teniendo bastante muy buena demanda, ¿va? Y el tercer grupo de habilidades está asociado a la ciberseguridad. Aquí también hemos tenido una actividad muy fuerte en los últimos 12, 18 meses, en particular en el sector servicios, en bancas, seguros. Hemos tenido demandas para concienciar a los empleados en los temas de ciberseguridad para construir ese firewall humano, es decir, que la primera trinchera de defensa deberían ser los empleados y los colaboradores en una empresa. Eh, Hay que evitar que cometan errores tontos, ¿no? Que puedan identificar phishing, que puedan identificar malware, que puedan ser capaces de también saber los protocolos para reportar situaciones específicas, ¿no? Esta concienciación se ha convertido en una de de los programas de capacitación más demandados por muchas empresas a nivel mundial, ¿no? Y la verdad que las cifras justifican ello, ¿no? Según los datos de Checkpoint, los ciberataques crecieron 28% en el 2022 y 71% de las organizaciones han sido víctimas de ataques de ransomware. El 50%, casi la mitad de todos los ciberataques se dirigieron a las pequeñas empresas, ¿no? Esto también es muy importante porque vemos mucho desarrollo de esto en las grandes corporaciones, pero todavía hay mucha vulnerabilidad en las pequeñas y medianas empresas y tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? También hay una parte de desarrollo de habilidades más técnicas que también nosotros hemos venido trabajando, particularmente en el desarrollo seguro de software, precisamente para reconocer y evitar vulnerabilidades que se pueden evitar desde el mismo proceso de desarrollo, ¿no? Y particularmente siguiendo técnicas como la de OWASP en el desarrollo de software, ¿no? De tal manera que tanto en el ámbito más duro de desarrollo como en el ámbito más suave, digamos, o el ámbito más genérico, ¿no? General, como es concienciar a los empleados y colaboradores, aquí tenemos un amplio abanico de necesidades, de habilidades que son claves para garantizar la operación segura de la empresa, ¿no? Los gastos están siendo y los costes por ciberataques y las uh, rupturas de la operación, ¿no? Las brechas en la operación que se están generando por estos ciberataques están costando millones a muchas organizaciones. El siguiente grupo de habilidades, como mencionaba, es las operaciones de servicio. Y aquí una de las cosas que hemos detectado, ¿no? Y estamos, desde Unicemia estamos percibiendo mucho en muchos clientes, es la necesidad de también construir una mayor cultura de experiencia del cliente. Y eso tiene que ver mucho con la digitalización, porque en el entorno digital las empresas están compitiendo con empresas de base tecnológica como Google, como Amazon, como Apple, donde la experiencia del cliente se convierte en el atributo fundamental. Estas empresas han elevado el listón, ¿no? De la experiencia del cliente, de tal manera que las empresas tradicionales están luchando, ¿no? Están compitiendo, tratando de cerrar una brecha entre unas empresas que están muy orientadas al cliente a unas empresas tradicionales que necesitan pasar de orientaciones de producto, orientaciones de empresa, orientaciones más de cliente. Y esto, aunque lo oímos todos los días en las organizaciones, somos una empresa orientada al cliente, siempre hay oportunidades de mejora. Y en este sentido, pues estamos viendo mucha demanda allí en diferentes elementos, ¿sí? Em, no, aquí por mencionar esta parte de abajo, la experiencia del cliente no se limita solo al servicio. El mundo digital actual, la experiencia del cliente involucra a toda la empresa. Una de las habilidades claves en el servicio de la experiencia del cliente es la habilidad de escucha y empatía, ¿no? De tal manera que no solamente estamos hablando de tener una web muy rápida o que se carga muy rápido o una app que es muy amigable, sino que también estamos hablando de la necesidad de desarrollar habilidades de empatía, de atención al cliente, de satisfacción al cliente dentro de nuestros operarios, empleados, colaboradores, ¿sí?
Y luego ya para ir terminando, las habilidades del uso de aplicaciones que mejoran la productividad de la oficina, que de nuevo, lo que nos hemos conseguido es que sí, a un nivel profesional alto y medio, pues tenemos habilidades, la mayoría de las personas tienden a tener habilidades en estas herramientas, pero conseguimos muchos middle managers y también profesionales que están en estos equipos que llevan los middle managers que necesitan mejorar eh, profundizar, ¿no? En las habilidades, por ejemplo, de manejo de Excel, mucho más sofisticado o avanzado, ¿sí? O usar otras nuevas herramientas como el Power BI para la analítica de datos, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Hay alguna suite de Microsoft, alguna suite de Google o cualquier otro software, ¿no? Pero estamos viendo que sí las empresas están tratando de construir habilidades especializadas en su software o en la suite que ellos han adquirido, ¿sí? Y finalmente, pues no podemos dejar de hablar de que para tener una operación efectiva y segura necesitamos usar habilitadores de inteligencia artificial y analítica de datos, que precisamente tanto la inteligencia artificial como la analítica de datos nos va a permitir tener una operación más eficiente, más efectiva y también una operación más segura. Hablamos allí de elementos, por ejemplo, hacia el servicio de mayor personalización, de mayor comprensión de las necesidades del cliente que nos permitan entonces configurar un mejor producto más personalizado, más adaptado al buyer persona que estamos considerando, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto requiere el uso de estas herramientas. Sin ellas, no va a ser posible construir una operación efectiva, más personalizada, más customizada, más enriquecida, con mayor valor para el cliente final, ¿sí? Aquí también hay diferentes perspectivas, porque por un lado es necesario, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo es que hay mayor necesidad de comprender cómo funcionan estas tecnologías, de ahí la necesidad de comprender cómo se programa, ¿no? Por ejemplo, las habilidades en programación, que aunque sea tener nociones de programación para poder entender cómo funciona un algoritmo, pero también habilidades asociadas a, al análisis de datos, por supuesto, ¿no? Esa analítica de datos que nos permite entonces identificar patrones, identificar clusters, etcétera, que nos permiten, por lo tanto, personalizar o lograr construir una mejor solución. Bueno, hay diferentes capacidades que necesitamos comprender, ¿no? Ya más desde el punto de vista de conocimiento dentro de las organizaciones y empleados en los diferentes niveles asociados a automatización de procesos, a machine learning, a interfaces conversacionales, a robótica, etcétera, ¿no? Es bien interesante esto porque hay una tendencia clara de que las organizaciones necesitan construir habilidades de inteligencia artificial digamos, técnicas, ¿sí? Pero también habilidades de inteligencia artificial y analítica de datos en todas las áreas y funciones del negocio. Y eso nos lleva incluso a que esas áreas y funciones del negocio tienen que implementar esos proyectos, tienen que gestionar esos proyectos, hacer seguimiento de esos proyectos y luego usar esas tecnologías. De tal manera que la inteligencia artificial y la analítica de datos no es un tema de las áreas tecnológicas, sino es un tema transversal que atraviesa a toda la organización. Bueno, ya para ir finalizando, en esta diapositiva presentamos todas estas competencias o habilidades, conocimientos de ejecución efectiva y segura, como mencionamos antes, en 6 bloques: gestión de proyectos, operación de la cadena de suministro, ciberseguridad y operaciones TIC, operaciones de servicio, uso de aplicaciones que mejoran la productividad en la oficina y uso de inteligencia artificial y análisis de datos, ¿no? Esta taxonomía, este conjunto de habilidades que hemos agrupado alrededor de 6 subgrupos. Tienen, en nuestro caso, en nuestra plataforma Unikemia Learning Experience, tienen por un lado conocimientos, métodos, metodologías y también habilidades que se reflejan a través de ejercicios, call to actions y otra serie de actividades que permiten desarrollar la habilidad en cada uno de estos temas que estamos viendo aquí, ¿no? Simplemente por mencionar algunos de ellos en operaciones de servicio, excelencia en servicio, experiencia de cliente, experimentación central del cliente, experiencia de empleado, o en ciberseguridad que mencionaba antes, concienciación en temas de, primero introducir los temas de ciberseguridad, a desarrollar habilidades para identificar phishing, sus modalidades, virus, crear un firewall humano desde el punto de vista de la gestión, habilidades para construir contraseñas seguras, evitar ransomware, entre otras. Y bueno, esto ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años y en las últimas semanas lo hemos venido aglutinando alrededor de estas 2 taxonomías. Hoy hemos trabajado las habilidades efectivas y seguras. Pueden ver allí diferentes referencias que hemos usado, además de nuestra propia experiencia, y dar las gracias al equipo de investigación de Unikemia que ha ayudado a construir este set de diapositivas
Hay un white paper también que resume toda esta conferencia y que lo pueden descargar. Creo que Nelson lo ha compartido en el chat, ¿vale? Bueno, esto es lo que les tenía preparado, Nelson. Muchas gracias, Waldo. Muchas ¿Alguna gracias pregunta? por la exposición, por abarcar todo esa, de manera transversal, todo ese enfoque que de Uniquemia se ha trabajado. Bueno, como tú comentas, desde el proceso de agrupar y agregar las experiencias y llevar de la mano los desafíos y retos que las organizaciones están teniendo, ¿no? Para poder hacer un planteamiento. Les recuerdo que pueden incorporar acá a través del chat o si lo quieren hacer por micrófono, si tienen alguna pregunta para el profesor, alguna inquietud, alguna reflexión, bienvenida para esta sesión. Si has compartido, Bien. Nelson, el enlace donde está el white paper, ¿no? Sí, 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 ya. el enlace está allí. Pueden no solamente visualizarlo, sino que lo pueden descargar. En el white paper aborda desde el punto de vista conceptual y muy ampliamente y detallado todo lo que el profesor expuso esta tarde, mañana de hoy. Osvaldo, mientras se anima aquí en escribir alguna pregunta, ¿hay alguna sugerencia de cómo abordar, entendiendo que estos desafíos son transversales, ¿no? Y que la organización y el reto es en todas las áreas y a todo nivel? ¿Hay alguna recomendación que podamos incorporarle a la audiencia de cómo abordar un proyecto o una iniciativa que pueda asumir bajo este planteamiento? Sí, bueno, yo creo que lo primero es reconocer la importancia que tiene la operación en la empresa, ¿no? No todas o sea, este marco que nosotros estamos sugiriendo aquí es un marco de referencia, o sea, no pretende ser la verdad de las operaciones o de la ejecución efectiva y segura. Es un marco de referencia que nosotros venimos puliendo. Como marco de referencia, mi sugerencia sería tratar de identificar dónde está la operación más crítica de la organización en este momento. Es decir, algunas empresas están trabajando en múltiples proyectos de manera simultánea, entonces las habilidades en gestión de proyectos pues tendremos que potenciarlas de manera acelerada en la organización, ¿sí? Otras empresas están, por sus características, tienen mucho foco hacia la logística, hacia la cadena de suministro, hay déficit de recursos allí, hay talento que desarrollar, entonces pues su foco debería estar seguramente allí, ¿no? En otras empresas que son menos industriales, pues obviamente las operaciones de servicio serán más críticas, ¿sí? En todas ellas yo sí creo que esto, y esto sí es más un mensaje, esto es como un compliance ahora mismo, o algo obligatorio en todas las organizaciones, que es incrementar las habilidades y la concienciación en ciberseguridad, ¿no? Esto sí debería ser algo masivo en todas las empresas, independientemente del momento en que se encuentren, el tipo de estrategia que estén llevando, el tipo de segmento, país donde estén operando, ¿no? Y luego, la parte tecnológica, pues es verdad que algunas empresas, ¿no? Si estás en empresas con un nivel profesional muy alto, ¿no? Digamos, consultoras, ingenierías, etcétera, seguramente el uso de ofimática, ¿no? Está muy elevado, pero en otras empresas sí estamos viendo que hay mucha irregularidad. Algunas personas los manejan bien, otras regular, otras no tanto, de tal manera que ahí podría valer la pena hacer algunos assessments, ¿no? Que también lo hemos hecho en algunas organizaciones, en cualquiera de los niveles. Y también en la parte de inteligencia artificial y analítica de datos, yo también creo que esto es obligatorio, ¿no? Quizás no tan urgente como la ciberseguridad, porque la ciberseguridad se ha convertido en un riesgo, pero sí la analítica de datos y la inteligencia artificial es también obligatorio desde el punto de vista estratégico. Entonces, yo sí creo que aquí hay que desarrollar habilidades de manera acelerada en toda la organización, no solamente en elementos técnicos, pero le pondría también en prioridad uno, ¿no? Para la mayoría de las organizaciones, sobre todo aquellas que dependen mucho o que pueden sacar mucho provecho de los datos, ¿ok? En una mejor desarrollo de sus productos y atención al cliente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera consultarle algo al profesor? ¿Alguna inquietud?
Tenemos algunos minutos más disponibles. ¿Alguna reflexión, Osvaldo, de cierre, que quieras comentarnos? Y por el tiempo pudiéramos ir dando ya conclusión de esta Bueno, sesión. bueno, yo básicamente quisiera pues invitar a todos, ¿no? De nuevo, cuando hablamos de identificar las habilidades claves de una organización o para una organización, hay múltiples marcos de referencia, ¿no? Y algunos se están focalizando mucho en las habilidades cognitivas superiores, ¿no? La inteligencia artificial está sustituyendo el trabajo manual y el trabajo de trabajo básico o de habilidades cognitivas básicas, ¿no? Entonces hay muchos marcos que están dirigiéndose hacia allí, o podemos tener otros marcos que están trabajando más las competencias digitales, ¿sí? Todas ellas son importantes y válidas, ¿no? Pero nuestra recomendación también es que vayamos también a la esencia de nuestro negocio, ¿no? Y la esencia de nuestro negocio está en las operaciones. De tal manera que, aunque es importante, por supuesto que es importante desarrollar competencias digitales, por supuesto que es importante desarrollar habilidades cognitivas superiores, por mencionar dos marcos de referencia adicionales, ¿no? Lo cierto es que tenemos que ver cómo aplicar ellas a la esencia de nuestro negocio. Y la esencia de nuestro negocio está en la operación, está en la ejecución, ¿ok? De tal manera que en ese sentido mi recomendación sería iniciar desde la comprensión de las habilidades claves en la esencia de nuestro negocio. La ejecución es clave para todas las empresas, independientemente del sector, segmento, país donde se encuentre, y luego pues le podemos incorporar esas otras competencias o marcos que estamos hablando, porque obviamente operar en gestión de proyectos, operar en cadena de suministro, operar en servicios, operar va a requerir habilidades de competencias digitales. De hecho, las hemos incorporado acá por el lado de inteligencia artificial, data analytics, ofimática, etcétera, ¿sí? ¿Ok? O habilidades cognitivas superiores, pensamiento crítico, pensamiento estratégico, ¿no? De hecho, en lo que mencionábamos en logística, hemos visto habilidades que son complementarias o que vienen o que son necesarias en la logística, como la comunicación, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de ir a nuestra esencia, desde la esencia, la operación que gestionamos y la necesidad que sea efectiva y segura, pues luego ahí vamos a ir incorporando esos otros marcos que nos permiten decir, pues si yo soy un manager logístico, soy un manager de proyectos o un profesional que está trabajando en equipo de proyectos, pues por supuesto que necesito una soft skill de comunicación, por supuesto que necesito una competencia digital de data analytics, ¿ok? Pero gira alrededor de la esencia de la operación que yo tengo que gestionar en mi empresa, ¿no? Que en este caso puede ser proyecto. Eso sería mi reflexión final, Nelson, ¿no? Dentro de esta conversación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Yo creo que es un muy buen cierre a todo lo que nos has planteado en la presentación del día de hoy. Bueno, yo creo que ya no me queda más que agradecerles a todos por su asistencia, por acompañarnos, al profesor, por exponernos el detalle del planteamiento del Uniquemia Learning Experience y de la taxonomía, una de las taxonomías incorporadas en el concepto del Uniquemia Learning Experience, que es el de la ejecución efectiva y segura. Esperamos que haya sido de su agrado y que sea útil, ¿no? Y estamos a sus órdenes. Pueden visitarnos en nuestra página web, uniquemia.com, y estaremos atendiéndolos con todo gusto. Profesor, gracias, y a toda la Muchas gracias a audiencia, muchas todos. gracias. Buenas Hasta tardes, buenos luego. días.